Profesor Manuel Atienza, muchas gracias por aceptar la invitación de Revista Derecho. Un gusto. Profesor, me gustaría comenzar como conocer un poco más de usted. Quisiera preguntarle de viva voz, ¿quién es Manuel Atienza? Bueno, pues ahora soy profesor jubilado de Filosofía del Derecho en esta Universidad de Alicante. Soy profesor emérito, lo que quiere decir que básicamente sigo haciendo lo mismo que venía haciendo. O sea, doy alguna clase y investigo, escribo bastante. Últimamente participo en cursos, conferencias y todo esto. Bueno, yo fundamentalmente en mi vida he sido profesor. Digamos, lo soy desde hace más de 50 años. O sea, en el 73, en octubre del 73, empecé yo a dar mis primeras clases en la Universidad de Oviedo, porque procedo del norte de España, en un lugar que se llama Asturias, Oviedo. Luego he estado en unas cuantas universidades en España, además de la de Oviedo, en la de Valencia, en la Autónoma de Madrid, en la de Alcalá de Henares, Palma de Mallorca y finalmente desde el año 1983 aquí en Alicante. Y luego he hecho estancias de estudio también fuera, en el extranjero, en Buenos Aires, en Milán, en Maguncia, en Alemania, en Harvard estuve y estuve también en Cornell. Y, bueno, he viajado mucho a Latinoamérica, he dado muchos cursos, he escrito bastante, quizá demasiado. Mi ideal es realmente escribir poco y bueno, pero esto es muy difícil, ¿no? Entonces, si escribes mucho, pues siempre probablemente tengas la esperanza de que a lo mejor dentro de ese mucho, de ese conjunto, se pudiesen seleccionar algunos pocos trabajos buenos. He escrito sobre bastantes cosas de teoría y de filosofía del derecho, y lo que más ha sido sobre argumentación jurídica. Y sobre argumentación jurídica, que era un tema que cuando yo empecé a ocuparme de filosofía del derecho era muy poco conocido y que luego pues ha tenido un gran éxito. Y de hecho aquí en Alicante pues venimos haciendo un máster. Primero era un curso de especialización de rango menor, que era un máster, luego se convirtió en un máster que lleva más de 20 años, que ha tenido un gran éxito, creo, y hemos recibido pues a muchos profesionales, sobre todo de Latinoamérica. O sea que yo diría que como filósofo del derecho, seguramente lo que yo más he trabajado es el tema de la argumentación jurídica, pero he tratado también de conectar todas las cuestiones de filosofía del derecho, digamos, desde el concepto de derecho, los problemas del conocimiento del derecho, de la ciencia del derecho, el problema de la justicia, con la argumentación jurídica. Profesor, yo sé que usted es nacido en Oviedo, España. Sí. ¿Le gustaría contarnos, tiene recuerdos de esa época, cuando usted transitaba las calles de Oviedo, que era un niño? Sí. Bueno, yo realmente nací no exactamente en Oviedo, sino en un lugar muy cerca, que se llama Trubia, que es un lugar, digamos, curioso, por así decirlo, porque básicamente Trubia era una fábrica de cañones, una fábrica, digamos, militar, donde se fabricaban cañones. Yo recuerdo que de niño, por ejemplo, jugábamos entre cañones, ¿verdad? Incluso en las clases, me acuerdo que a veces se oían así como explosiones que eran las pruebas de los cañones, ¿no?, que se hacían en un lugar que se llamaba precisamente El Probadero. Y entonces había como una especie de hueco en la montaña, ¿no? Y ahí se probaba. Y entonces mi padre era médico militar, esa es la razón de que yo pues viviese ahí en Trubia los primeros años más o menos, hasta que tenía 18 o 19 años. Y algo que a veces he comentado, que era una cosa muy curiosa, que a pesar, en la época franquista, yo nací en el año 51, ¿no?, y a pesar de que naturalmente en España se vivía una dictadura fascista, digamos,
Sin embargo, quizás porque como allí había un colegio, un colegio de muy buen nivel y regentado por los militares. Y entonces no había prácticamente ningún control ideológico. O sea que yo hablando con gente de mi edad en España, claro, yo soy de los pocos que nunca tuvo ningún tipo de adoctrinamiento, diríamos, político, ¿no? Que entonces se llamaba o la falange, la oje o algo así. Ni nunca tuve que cantar ninguna de estos cantos con los que empezaban muchas veces, ¿no? Las clases, por ejemplo, en las escuelas públicas o algo así. O sea que era un lugar donde extrañamente había un ambiente bastante liberal y diríamos culto. Porque claro, los militares no eran tampoco militares, diríamos, corrientes, sino que eran militares que eran ingenieros, que tenían una buena formación y eran también los profesores del colegio y seguramente pues eso tenía que ver con que el colegio pues tuvo muy buen nivel y de ahí pues diríamos surgieron y se formaron gente que luego fue gente diríamos destacada, ¿no? En muchas cosas. A propósito de esa época, ¿cómo era de estudiante? ¿Cómo se recuerda? ¿Era muy juicioso, muy aplicado o era un, no sé, retraído, distraído? Bueno, yo soy de estos que probablemente como casi todo el mundo que acaba en el derecho, en principio mi interés no era el derecho, mi interés era la literatura, la filosofía y quise estudiar periodismo. Pero entonces no había periodismo en Oviedo y estudié periodismo en los veranos. Había una cosa que se llamaba Escuela Oficial de Periodismo en Madrid. Pero mi interés era realmente, diría, literatura y filosofía. Yo siempre digo, aunque parezca un poco pedante, ¿no? Que mi interés por la filosofía y por la filosofía del derecho fue un poco consecuencia de haber leído los diálogos de Platón cuando era un adolescente. Claro, parece pedante, pero en realidad no lo es, porque los diálogos de Platón son de estas obras que se pueden leer realmente a una corta edad, aunque claro, si lo lees de mayor, de adulto, con cierta formación, ves y entiendes otras cosas. Pero claro, en Platón ahí estaba unido, ¿no? La profundidad filosófica, indudablemente, y también la calidad literaria. Yo creo que eso es lo que a mí me entusiasmó y lo que formó mi vocación, ¿no? Por la filosofía del derecho. En esa época, ¿recuerda que tuviera un libro favorito, un libro que le encantara leer? Leía mucho, la verdad es que leía todo lo que podía porque digo que mi interés iba sobre todo por ahí. Bueno, naturalmente leía tebeos, como todos los niños. Yo creo que el interés por la lectura, ¿no? Si no en todos, en casi todos los niños venía por ahí. Y luego, ¿qué libros podría yo...? También muy de adolescente, yo diría que leí alguna cosa de Bertrand Russell, que naturalmente me impactó muchísimo, ¿no? Y leí incluso autores clásicos, porque entonces en la enseñanza, en el bachillerato en España, pues efectivamente se nos introducían, ¿no?, las obras de autores clásicos. Sí, leí, diría, bastante y variado, me parece. Sí. ¿Cuál es su música favorita? Bueno, yo en cuanto a mis gustos estéticos soy muy clásico. A mí me gusta fundamentalmente la ópera y la música clásica. Lo que más la ópera. Oviedo precisamente fue y sigue siendo uno de los centros operísticos en España y yo pues de estudiante tuve la suerte de ir como comparsa en muchas óperas y era una manera, digamos, muy interesante, claro, de ver desde dentro, ¿no?, una ópera. Y en Oviedo había una temporada ahora es precisamente en esta época, a finales de septiembre, era una temporada corta pero muy buena. Yo recuerdo, por ejemplo, haber oído incluso, hecho de comparsa, pues con unos pescadores de perlas, cantado nada más y nada menos que por Alfredo Kraus, que aprovecho también para decir que es mi tenor favorito, ¿no? ¿Alguna canción favorita que usted diga cada vez que entra a su estudio o quiere leer o quiere estudiar y usted dice, este es el... Pues el problema es que si pones ópera te distrae, Sí. es difícil. Pero yo a veces cuando necesito animarme escucho Wagner, sí.
En su... Esto puede entenderse mal, ¿verdad? Porque también aparece en una de estas películas, ¿no? Wagner para animar a la gente que iba a bombardear En la época alemana. poblaciones, sí. Sí. Pero no, creo que la música de Wagner, en mi opinión, es una música extraordinaria. Es magistral desde la ejecución y la composición. Y sobre todo tiene este poder de seducción tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué hace el profesor Atienza cuando no está entre libros, entre la academia, un día normal? Eh, yo la verdad es que me he dedicado en mi vida muchísimo, sí, a estudiar y a escribir. Siempre me ha gustado mucho el deporte. De niño me gustaba muchísimo el fútbol y yo creo que si hubiese tenido buenas condiciones no me extrañaría que hubiese tratado de dedicarme profesionalmente al fútbol. He hecho y sigo haciendo en la medida en que puedo deporte. Y ahora tengo la suerte de tener una casa con jardín. Entonces trabajo mucho en el jardín. Esto me gusta mucho. Y trato de hacer, sí, deporte, más o menos como una hora de ejercicio físico al día. Leo algo de literatura, veo alguna cosa de televisión, no mucho, sobre todo algunas series escogidas, diríamos, y algún partido de fútbol, pero tampoco demasiado, solamente los que son de gran interés. Y el resto de la televisión procuro no ver nada porque me parece que es, diríamos, una mala compañía. Sí. Profesor, dentro de la calidad, por supuesto, académica suya y el reconocimiento que tiene, ¿usted es de pocos o de muchos amigos? Bueno, yo creo que de todo el mundo, digamos, amiguísimos, amigos íntimos, uno tiene pocos, ¿no? O sea, algunas veces se dice estas cosas de ahora, ¿verdad? A través de Internet, que hay quien tiene cientos o millares de amigos. Esto es falso, es imposible tenerlos. Pero, digamos, yo he tenido la suerte, siempre me he considerado, desde el punto de vista profesional, realmente un privilegiado, y la profesión me ha permitido conocer a mucha gente. Y en ese sentido diría, por ejemplo, he tenido muchos maestros, por suerte para mí, conozco mucha gente, diría que tengo muchos amigos, pero naturalmente amigos íntimos, pues uno tiene pocos, claro. ¿Cuál podríamos decir que fue ese momento clave que confirmó su vocación en el derecho? Yo tuve dudas, porque como te decía, hubiese estudiado periodismo como carrera única si hubiese podido, pero entonces no existía en Oviedo. Tuve la duda entre filosofía y derecho. Opté por derecho y nunca me he arrepentido, porque de alguna forma yo intuía que el derecho podía verse como filosofía práctica, filosofía aplicada. Pero dentro también de la filosofía, bueno, en el caso de los diálogos, por muchos de los diálogos de Platón, ¿no? Que tiene esa impronta, ese interés por las cuestiones políticas, etcétera, etcétera. O sea que creo que yo estudié Derecho, pero casi podría decir que estudié Filosofía del Derecho, casi desde el comienzo. Y a pesar, también esto tengo que decirlo, que mis profesores en Derecho en general fueron malos y los de Filosofía del Derecho particularmente malos. A pesar de lo cual a mí, diríamos, me interesó, ¿no? Y tuve la suerte, probablemente, en que al final de la carrera, que entonces eran 5 años, claro, yo era muy joven, yo, desde los que empecé, creo que tenía 17 años, ¿no? Cuando empecé, o sea que más o menos a los 20 años o algo así, entré en contacto con Elías Díaz, que fue uno de los 2 profesores en España que hizo el gran cambio de la filosofía del derecho franquista, tradicional, escolástica, etcétera, etcétera, a la nueva filosofía del derecho. En fin, por azares académicos, Elías Díaz fue catedrático de filosofía del derecho, aunque después del momento al que me estoy refiriendo, porque fue una cátedra muy complicada, pero yo entré en contacto con él y claro, descubrí otra cosa, que no era la filosofía del derecho que yo había conocido en el curso. En primero se llamaba aquí en España Derecho Natural, ¿no? Luego Filosofía del Derecho. O sea que para mí efectivamente Elías Díaz jugó un papel muy determinante en mi vocación. Es cuando uno dice, efectivamente, me confirma que esto es a lo que yo quiero dedicarme.
Es indudable el gran reconocimiento que usted tiene en la comunidad académica y gran parte en Latinoamérica. Es complicado lidiar con eso, viajar a estos países. Además, la gente quiere saludarlo, quiere tomarse una foto, quiere conocerlo. ¿Es complicado lidiar con eso? A ver, yo me siento muy, muy latino y aquí en Alicante una de las empresas que hemos llevado a cabo y creo que con éxito es desarrollar lo que llamamos ley latina, o sea, una filosofía de derecho para el mundo latino, eso que es América y Europa, ¿no? Y como digo, yo me siento muy latino, entonces me siento muy bien en todos los países latinoamericanos, ¿no? Creo que es una suerte tener una cultura, diríamos, abierta, si siquiera afectiva, ¿no? Y no, evidentemente es una gran ventaja para todos nosotros, ¿no? Y no solamente para nosotros, hay que decir los españoles, sino, por ejemplo, todos nuestros colegas italianos, todos se han puesto a aprender español, porque ahora se dan cuenta de que ahí hay, ¿no?, un campo enorme, Amplio, sí. amplísimo, claro, Sí. que incluye también, para mí, incluye también, creo que esto es importante remarcarlo, Brasil, ¿no? Donde, bueno, a veces tenemos esta dificultad lingüística, que además se da esta simetría, ¿no?, que los brasileños o los portugueses nos entienden a nosotros cuando hablamos español, pero nosotros no entendemos el portugués, sobre todo el portugués de los portugueses, ¿no? Sí. El portugués más cerrado. Pero desde el punto de vista cultural somos muy parecidos. Y por cierto, también con los italianos, ¿no? Sí. O sea que en eso uno se siente bastante en casa y, como digo, quizás mi proyecto, el que considero yo más importante, es tratar de desarrollar esto, ¿no? La cultura y jus filosófica del mundo latino, que tiene un enorme potencial, yo creo, ¿no? O sea que hoy en el mundo, hablar de filosofía del derecho, los dos grandes ámbitos es el anglosajón y el latino. Pero tenemos, diría, una especie de complejo de inferioridad en relación con los anglos. Y hay que curárselo. Claro, curárselo no quiere decir dejar de considerarlo, porque naturalmente hay autores y obras muy importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, dar crédito también a nuestros autores muy de primer nivel, porque a veces, digamos, autores que son pues, de segunda o de tercera, de este mundo angloamericano, se ponen por encima de Bobbio o Nino, por poner dos ejemplos, diríamos, excelsos, ¿no?, que son naturalmente de primerísimo nivel. Y luego también un cierto cambio de perspectiva, incluso temático. O sea, yo qué sé, a propósito de los derechos humanos, pues creo que nuestro enfoque es menos individualista, lo que está muy bien, y damos mucho más peso a los derechos sociales. ¿Cree que eso que hay que superar es como por falta de exposición o cree que hay una causa adicional? A ver, en el mundo en el que vivimos y lo que es la globalización, ¿no?, como alguien ha dicho, ¿no?, la globalización, que en muchos aspectos es la globalización de ciertos localismos, y en particular de localismos pues, del país hegemónico que naturalmente es Estados Unidos, ¿no? Yo no tengo ningún espíritu, diríamos, anti-estadounidense. He vivido, en fin, quizás en total como 2 años o algo así. Creo que hay mucho que admirar, hay mucho que aprender, pero al mismo tiempo hay que resistirse a considerarse algo así como colonias, ¿no?, de una metrópoli. Y esto es cierto, que muchas veces, digamos, nos dejamos llevar. Como digo, hay que mantener un cierto equilibrio, que quiere decir incorporarse todo lo bueno que hay, que es mucho, Y aportar lo y bueno que se tiene. aportar, y sobre todo centrarse en lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea que muchas veces uno ve en nuestras revistas, en los temas de investigación, de trabajo, etcétera, etcétera, que la gente se dedica a cosas que a lo mejor pueden tener ciertos relieves, yo qué sé, si vivieses en Kentucky o cosas por el estilo, pero, en fin, si vives en Colombia o en Milán o en España, las cosas no son exactamente así. Son parecidas, ¿no? Pero Sí. la cuestión de énfasis es importante. Y como digo, además, porque
la filosofía del derecho en el mundo latino, en las últimas décadas, ya llevamos unas cuantas décadas, ha conocido un desarrollo muy considerable, muy considerable. Profesor, si entramos un poquito ya en este tema de su experticia, como para aclarar igual la entrevista la van a ver estudiantes, también profesionales, pero muchos estudiantes. ¿Cómo podría definirnos usted la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es una de las perspectivas, no es la única, pero es una y quizás incluso diría hasta la más importante de las perspectivas para ver, entender y practicar el derecho. Y entonces lo que ha ocurrido es que en nuestra tradición del mundo latino, en fin, por diversas razones que no vienen ahora al caso, nunca pusimos mucho el foco en la argumentación jurídica, incluso desde el punto de vista docente, ¿verdad? La manera de entender, de estudiar, de explicar el derecho pues fue a través de la clase magistral. Nuestros libros de texto pues es, por ejemplo, en materia de derecho civil, pues la exposición de cada uno de los contratos y la discusión sobre la naturaleza jurídica y todo lo demás. Y el aspecto argumentativo quedaba fuera. Se entendía que tener una formación jurídica era conocer cada una de esas figuras, por ejemplo, contractuales, conocer lo que decía este autor, este otro. Manejábamos muy poco jurisprudencia, nos ocupábamos muy poco de las sentencias de los tribunales y en las clases nos enseñaba realmente a argumentar, ¿no? Yo a veces he comentado que en los 5 años en los que yo fui estudiante de Derecho en Oviedo, pues yo no recuerdo que ningún profesor me hablase de argumentación jurídica. A ver, de vez en cuando aparecía, claro, se hablaba de la analogía o del argumento a pari, pero una exposición mínimamente sistemática de la argumentación jurídica, digamos, no había, ni tampoco existía, diríamos, el esfuerzo, ¿no?, por enseñar a los estudiantes esto. Bueno, había clases prácticas que en algunos aspectos algo podría aproximarse, ¿ya?, pero no. Y claro, eso contrastaba mucho con lo que fue la manera de entender, clásica de entender, el derecho en el common law y particularmente en el de los Estados Unidos, donde, como sabemos, desde finales del 19, el decano que entonces era de Harvard, Landell, pues introdujo lo que él llamó así, de manera un tanto, bueno, no sé si exagerada o ambiciosa, el método socrático. Y claro, el método socrático, que yo a veces en broma digo, ¿no?, cuando tengo que exponer esto, que Sócrates no era ningún norteamericano, sino que era un europeo ateniense, ¿verdad?, que vivió en el siglo V a.C. y que descubrió el diálogo y descubrió pues lo que es la manera de aprender, diría que casi todas las cosas, pero desde luego el derecho, la filosofía, que es a través de la discusión. O sea que entonces, de la misma manera que Sócrates, cuando salía a la calle de Atenas, se enfrentaba con los ciudadanos y les preguntaba pues qué es para ti la justicia o el amor o el bien, etcétera, etcétera, y discutía con ellos y les montaba en aprietos, etcétera, pues en Estados Unidos, empezando en Harvard, hicieron algo semejante. Entonces, recopilaron una serie de casos, bueno, esto viene de la tradición del common law, que serían los leading cases, los casos más importantes, digamos, en materia de contratos. O sea que para ellos, por ejemplo, un libro de texto no es como para nosotros, sino es un libro de casos inmateriales, ¿no? Se suele decir. Los estudiantes tenían que prepararse y leerse previamente los casos que se iban a discutir en la clase. Y entonces el profesor lo que hacía era como de Sócrates, lo mismo que Sócrates hacía con sus conciudadanos, y les iba preguntando, ¿y cuáles son los argumentos que da tal juez para sostener esto y lo otro? Y les iba poniendo en aprietos. Y claro, eso es la manera efectivamente de aprender a argumentar y de aprender derecho. Porque claro, el derecho, aunque no sea exclusivamente argumentación, pero en muy buena medida, naturalmente sí que lo es. Entonces vivíamos, diríamos, en el mundo latino, en la cultura jurídica latina, en una situación de que, aunque la práctica del derecho, como todos sabemos, en muy buena medida consiste en argumentar, sin embargo, en la academia y en el estudio del derecho, pues esto estaba completamente relegado.
bueno, pues una serie de factores, cuando surge todo esto que ahora solemos llamar lo del giro argumentativo en el derecho, pues surge un gran entusiasmo. Yo creo que es, en fin, la razón del éxito que han tenido pues muchos cursos, másters, ¿no?, en argumentación jurídica. O sea, ver que el derecho se puede aprender y mostrar de otra manera, y además que es más interesante. Sí. Profesor, ¿cómo definir el razonamiento jurídico? Bueno, es un tipo de razonamiento, diríamos, en general, y razonar quiere decir dar razones en favor de una tesis o en contra de una determinada tesis. El razonamiento jurídico diría que es especialmente complejo y quizás la práctica racional que más consiste en argumentar. Entonces lo suelo decir en los cursos de argumentación jurídica, claro, uno diría la argumentación de un matemático, de un lógico, de un físico, ¿sí?, extraordinariamente compleja, pero al fin y al cabo es una argumentación, diríamos, de tipo formal. Lo que se trata de ver es si a partir de ciertas premisas puedes llegar a determinadas conclusiones y las reglas de inferencia y todo lo demás, ¿no? Mientras que en el derecho, además de lo que constituye la forma, la estructura de los argumentos, que por cierto naturalmente no son tan complejos como puede ser en el caso, ¿no?, de una demostración matemática, tienes el aspecto material de la argumentación, claro. O sea, que tienes que preocuparte por de dónde tomar las premisas, qué peso le puedes dar a las premisas, cuándo puedes considerar, pues, por ejemplo, ¿no?, los hechos probados que establece un juez. Efectivamente, tiene buenas razones para pensar que esos son hechos probados, ¿no? Todos estos tipos de elementos que tienen que ver con partes de la teoría y del estudio del derecho, o sea, la teoría de los enunciados jurídicos, de la interpretación, de la prueba, etcétera, etcétera. Y luego hay también una dimensión que es la dimensión pragmática, retórica y dialéctica. O sea, que hay un famoso texto que muchas veces se cita de Aristóteles. Entonces Aristóteles decía, pues a alguien que razona en términos políticos o morales no le puedes exigir el mismo rigor que a un matemático, que a un geómetra. Dice, y de la misma manera que sería absurdo pedirle al matemático, al geómetra, que hiciera sus demostraciones como si fuese un reto, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todos los mecanismos de la retórica. Bueno, la gracia, yo diría, y la dificultad de la argumentación jurídica es que necesitas contar con todo eso, ¿no? O sea, con la lógica en sentido estricto, la forma, las inferencias, con los contenidos y también con los aspectos pragmáticos, con cómo persuadir a otro o a otros, ¿verdad?, de lo que estás argumentando. Sí. Profesor, ¿considera que en general la construcción de las normas contienen en esencia un argumento sólido que facilita su explicación, o podríamos pensar que por lo contrario lo dificulta? Bueno, esto se vincula con la teoría de la legislación. Es una de las cosas de las que yo también me he ocupado, porque es una de las grandes carencias que tenemos. En fin, por diversas razones que no vienen ahora al caso, la teoría general del derecho y las teorías particulares del derecho se han centrado en problemas de sistematización del material en bruto, diríamos, y problemas de aplicación y de interpretación del derecho. Y han dejado fuera la cuestión de la producción del derecho, cómo producirla, cómo elaborar el derecho, lo que en términos generales se llama, ¿no?, teoría y técnica de la legislación. ¿Cómo se legisla en nuestros países? Pues en general mal. En algunos muy mal y en otros menos mal. Hay ahora un cierto interés precisamente por introducir, ¿no?, estos estudios y estas técnicas para poder tratar de mejorar las cosas. Y entonces, claro, hay una parte de razonamiento que muchas veces está en los preámbulos y en la exposición de motivos, ¿no? Hasta hace poco, recuerdo yo haber tenido alguna discusión con juristas en España que pensaban que no, que las leyes no tenían por qué tener exposición de motivos, y que un poco la exposición de motivos pues había que verlas como veíamos antes las constituciones, ¿no? Bueno, un poco como adorno, retórica, pero nada más. Bueno, yo creo que no, que una buena ley tiene que ir antecedente
antecedida de una buena exposición de motivos que ayude a entender el contenido y que ayude también a resolver los problemas de interpretación que se puedan plantear. Ahora, claro, esto es la exposición de motivos y la propia ley es el resultado de la argumentación que tuvo lugar en el Parlamento o en otras instancias, o en los foros de la opinión pública, ¿no? Y entonces ahí sí que se argumenta. O sea que la argumentación legislativa no solamente es las razones que nos pueden dar en las exposiciones de motivos, sino también la discusión que dio lugar a las leyes, ¿no? A todo el articulado. El motivo inicial para poder pensar. Todo, desde el motivo inicial. A veces, por ejemplo, yo qué sé, pues en una legislación a propósito de la eutanasia y una discusión también en la opinión pública. Hay muchas leyes que son en cuestiones técnicas, entonces, que ingresan en el Parlamento y que solamente lo han discutido, ¿no? los técnicos en el asunto, los conocedores en el asunto. Pero quiero decir que ahí hay mucha argumentación. O sea que en esto del giro argumentativo, y cuando normalmente hablamos de la teoría, de la argumentación jurídica, solemos centrarnos exclusivamente en la de los jueces. Pero claro, también se argumenta jurídicamente para hacer las leyes. Y este es un campo, por cierto, poco tratado. Y yo creo que convendría, ¿no? Que los jóvenes estudiosos, los jóvenes investigadores, pues se volcasen también, ¿no? A esa otra de las grandes instancias del derecho, claro. Falta mucho en ese camino. Sí, mucho. Creo que mucho. Ahí estamos. Como digo, hay razones históricas que lo explican, ¿no? Nosotros tenemos una concepción del derecho que proviene de la codificación. Y claro, la idea de la codificación es que ahí estaba como completo el derecho y que solamente se trataba de entenderlo, quizás añadirle alguna cosa, resolver alguna laguna y esto. Lo que antes decía de los problemas de interpretación y aplicación. Pero claro, eso no obedece en absoluto. O sea, la idea que tenían los codificadores, Napoleón y finales del 18, algo del 19, etc., de lo que era el derecho, y como que el derecho era el derecho codificado hoy en absoluto. Entonces, como sabemos, hoy cada día se está promulgando una enorme cantidad, no solamente de leyes formales, o sea, las leyes aprobadas en el Parlamento, ¿no? Todas las normas jurídicas que surgen de los ministerios de la administración. Claro, en ese sentido el derecho ha cambiado radicalmente y por eso es por lo que tenemos que poner la mira no solamente en la instancia de la interpretación y la aplicación, sino también en la producción. Yo a veces he utilizado como un símil, es algo así como, ¿verdad?, en odontología. Que dice, bueno, en lugar de esperar a que te surja la caries y que luego te la curen, te pongan el remedio, pues mira que sí lo puedes evitar. Por ejemplo, fluorando el agua. Diríamos, pues lo de fluorar el agua sería el equivalente a decir, a ver, legisladores en sentido amplio, que no solamente son los parlamentarios, sino que los que hacen las normas jurídicas que regulan nuestra vida, ¿no? Pues hágalo de tal manera que luego no se produzcan muchas caries o las menos posibles. Sí. Creo que es un principio de racionalidad, pues diría, indubitable, ¿no? Se podría pensar que debería existir una estructura definida, una técnica para la creación de las normas. Sí. Existe, pues, digamos, está en formación, que es una técnica de redacción de las normas compleja. Curiosamente, en los países de Common Law, por ejemplo, en el Common Law británico o inglés en particular, seguramente porque ellos, en principio, diríamos, históricamente, tenían menos leyes, pues crearon la figura de lo que llaman el draftman, o sea, el redactor de leyes. Entonces se crearon una oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que en nuestra tradición no existió, ahora sí, ahora sí. En muchos parlamentos existe, o como digo, está en vía, ¿no?, de crearse esto. Hay un problema, y es que, claro, la argumentación legislativa, la argumentación para producir el derecho es más compleja todavía que la argumentación judicial. Porque cuando un juez tiene que resolver un caso, se ha simplificado el problema. Yo muchas veces pongo el ejemplo del aborto. Si uno dice, a ver, el aborto, ¿qué pensar
sobre el aborto. Es una cuestión muy compleja que tiene elementos morales, antropológicos, psicológicos. Bien, y a la hora de establecer una ley lo mismo. Pero cuando llega al tribunal, eso se ha simplificado. Y, por ejemplo, la cuestión será, ante una corte constitucional, pues si tal ley del aborto que legaliza el aborto en estos casos es o no conforme con la Constitución. O sea, hay una simplificación muy grande. Sí. Y cuando se trata de producir las normas, digamos, no contamos con esa ventaja. O sea, es mucho más abierto y por eso es más compleja la argumentación. Pero esto, si volvemos a la historia y a la tradición, ¿no? En la retórica, que viene por lo menos de Aristóteles, había una distinción de varios géneros, lo llamaban géneros, ¿no? Tipos de retórica, de argumentación retórica. Una era la judicial y otra era la deliberativa. Y la deliberativa más o menos se correspondería para nosotros hoy con la legislativa, ¿no? O sea que tampoco es tan nuevo. Sí. Se podría pensar en ese sentido que antes de la promulgación de una ley, esas leyes, esos textos y esa exposición de motivos, por supuesto, que vienen de un problema social, que es como comúnmente pasa, antes de promulgarse pudieran pasar por una especie, no sé, de corte o algo de personas oficina, muy capacitadas sí, jurídicamente. de oficina técnica, así es. Claro. Yo he tratado de construir una teoría, digamos, de la legislación, y ahí lo que hacía era distinguir como diversos niveles de racionalidad, que quiere decir pasar como 5 tests, fundamentalmente. Uno sería el test lingüístico, ver la corrección de la ley desde el punto de vista de un lenguaje, que efectivamente se transmita bien el mensaje, ¿no?, del legislador. Otro nivel, o sea, otro de los tests que tendría que pasar es el de, yo lo llamaba la racionalidad jurídico-formal o sistemática. Eso va a formar parte de una ley que a su vez forma parte de todo el derecho, todo el ordenamiento jurídico. Entonces, cuidar de que no haya habido lagunas, contradicciones, que encaje bien con el resto de las normas. Segundo. Tercero, la idea de que una buena ley no puede quedarse en el papel, tiene que traducirse en acciones, que efectivamente la gente se comporte de acuerdo con lo que dice la ley. Y ahí, a su vez, distinguía entre un nivel subjetivo y un nivel objetivo. Un nivel subjetivo quiere decir el mover a la gente a que efectivamente cumpla. Eso sería una teoría de la sanción, de las sanciones en un sentido muy amplio, que no incluiría únicamente sanciones negativas, sino sanciones positivas, o sea, incentivos para que cumplas. Y el elemento objetivo, que sobre todo hoy cada vez es más importante, que se necesita la creación de órganos, instituciones para que sea posible que se desarrolle, ¿no?, una determinada ley, por ejemplo, una política que trata de lograr determinada finalidad. Entonces, pues se necesita también, ¿no?, implementar, pues esto, instituciones. Luego hay otro nivel todavía más complejo y que está localizado más bien ya en el nivel de las ciencias sociales, que es no solamente que se cumpla la ley, sino que al cumplirse la ley se produzcan los efectos deseados, los efectos que se supone que son positivos, que naturalmente no siempre ocurre, ¿verdad? Típico ejemplo para mí, una ley de educación, que pretende elevar el nivel de la educación, por ejemplo. Imaginemos, ¿no?, que se establecen ciertas normas y que incluso la gente cumple, los profesores hacen lo que dice la ley que hay que hacer, o los estudiantes también, se cambian los sistemas de evaluación y todo lo demás. ¿Quiere decir que con eso se haya logrado el fin de elevar el nivel de la enseñanza? Pues no necesariamente. Entonces es un nivel, digamos, particularmente complejo, sí, donde ahí tienes que introducir también análisis económico y donde hay muchas, todas prácticamente, ¿no?, las disciplinas sociales que juegan un papel. Y el último nivel, el último test, es el test moral, ¿no?, el test ético. Ver que efectivamente lo que está estableciendo en la ley esté de acuerdo con la Constitución y con una moral justificada, ¿no? Y luego yo ponía también una especie de test de conjunto, que llamaba de razonabilidad. La idea es que, bueno, todo eso a lo mejor es imposible lograrlo, pero entonces uno tiene que ser razonable
y ver cuándo está justificado quizás una merma en alguno de estos niveles, porque eso hace que el conjunto sea preferible, ¿no? Bueno, pues esa es un poco, sí, la idea. En ese sentido, la idea sería desprender, digamos, que ese cuerpo colegiado que hiciera esa revisión, que hiciera todo Sí, eso, que hiciera esa, pero claro, que naturalmente en el caso de un parlamento tiene que ser de acuerdo con los políticos. Y claro, ahí tenemos el problema de que nuestros parlamentos, como sabemos, funcionan mal. Y diríamos, vivimos en sociedades absolutamente divididas, porque uno entiende que naturalmente en un parlamento los diversos partidos políticos representan ideologías distintas y en muchos temas es comprensible, ¿verdad?, que haya un enfrentamiento. En otros uno diría, no, hay una parte técnica que habría que compartirla. E incluso seguramente, sobre todo en el mundo que vivimos, diríamos, con tantos riesgos, ¿no? sí. Tendríamos que ser capaces de ponernos de acuerdo en algunos mínimos, porque eso nos interesa a todos y verdaderamente, en fin, queremos que haya un futuro, ¿no? Profesor, ¿podría definirnos o hablarnos un poco sobre el impacto del argumento en la motivación de la sentencia? Bueno, ese es uno de los grandes cambios que se han producido como consecuencia de lo que llamamos el constitucionalismo contemporáneo, ¿no? Que quiere decir fundamentalmente que la Constitución ya no es sencillamente un documento que debe inspirar al resto de las normas, etcétera, etcétera, sino que tiene carácter obligatorio. Y precisamente para asegurar que tiene carácter obligatorio, se establecieron los tribunales constitucionales, que tienen esa extraordinaria competencia de poder anular una ley aprobada por el Parlamento, y el Parlamento encarna, claro, la voluntad popular, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir que los tribunales constitucionales tienen un poder, diremos, extraordinario. Pero no solamente los tribunales constitucionales, sino el conjunto de la jurisdicción. Porque ellos tendrán, entre otras competencias, esa, que a veces se dice esa competencia contramayoritaria, ¿no?, de tumbar una ley votada por el órgano, que significa la voluntad popular. Pero eso también afecta al conjunto de la jurisdicción, porque claro, todos los jueces en nuestro sistema constitucional, tal y como hoy lo entendemos, el Estado constitucional de Derecho, tiene también que interpretar todas las normas, desde el Código Civil a las normas, digamos, de rango menor, de acuerdo, conforme con la Constitución. O sea, que también tiene que tomar en consideración, bueno, todos estos principios y valores. Entonces, quiere decirse que aquí la argumentación, por así decirlo, se nos ha complicado. Que cuando tenemos un órgano jurisdiccional y todos los órganos a los que les decimos que tienen que velar por la protección de nuestros derechos están escritos en las constituciones y en muy buena medida a través de principios y de valores, entonces su argumentación va a ser mucho más compleja que el modelo que se tenía tradicionalmente, que era lo que se llamaba el silogismo, un razonamiento simplemente clasificatorio. O sea, cuando los jueces se suponía que lo único, nunca fue del todo así, pero en fin, se suponía que lo único que tenía que hacer era encajar el caso que se le presentaba en algún supuesto de hecho de la norma. Pero claro, ahora la cosa se ha complicado, porque se introduce también, no es que haya desaparecido ese tipo de razonamiento clasificatorio subsuntivo, sino que a su lado aparece esto otro que hoy se suele llamar ponderación. Entonces, diríamos que la cosa es que si en nuestros sistemas jurídicos a los órganos jurisdiccionales les estamos dando este gran poder, siempre han tenido un gran poder, pero diríamos que hoy todavía más, como consecuencia de la modificación que ha tenido lugar en nuestros sistemas jurídicos, la manera de compensarla, diríamos, es exigirles que motiven. Y motivar quiere decir que tienen que argumentar sus decisiones de manera particularmente cuidadosa, ¿no? Y entonces creo que este es uno de
de los mayores cambios que se ha producido en la jurisdicción. Yo que sé, en España, si uno examina hoy las resoluciones, por ejemplo, del Tribunal Supremo Español, hasta la Constitución, nuestra Constitución es del 78, y después, pues ve un cambio. O sea que antes la motivación era muy débil y a veces casi uno diría que ni existía. Mientras que ahora hay una exigencia de mayor motivación, que como digo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el compensar este gran poder. Con lo cual tampoco estoy diciendo que los jueces motiven siempre bien. Deberían hacerlo, pero que lo hagan ya es una cuestión distinta. ¿Cree usted que la argumentación jurídica pasa por un buen momento actualmente? Desde el punto de vista del prestigio, o diríamos desde el punto de vista de la moda, no cabe ninguna duda. Todo el mundo habla de argumentación. Nadie discute que es un elemento fundamental. Incluso a veces yo creo que se exagera y algunos presentan el derecho como si fuera únicamente argumentación, ¿no? Mi amigo Roberto Gargarella, el derecho como una conversación entre iguales. Naturalmente que el derecho no es eso. El derecho tiene algo de eso y de muchísimas otras cosas. O sea que yo diría que sí, y que incluso hay un riesgo de pensar que el derecho sea solo argumentación, que no lo es. E incluso en lo que es argumentación, no solamente es la argumentación siguiendo el modelo del discurso racional, ¿no? De Habermas, Alexia, etcétera, etcétera, sino que hay también pues, mediaciones, negociaciones, argumentaciones estratégicas, en fin, todo lo demás. O sea que sí, que tiene una gran salud desde el punto de vista teórico, de las apariencias no me cabe ninguna duda. Ahora, si uno dijera, pero vamos a ver, ¿cómo se está argumentando? Yo diría que en términos generales mejor, más y mejor de lo que se hacía. Pero en algunos aspectos todavía de manera poco satisfactoria. Y sobre todo es que hoy la exigencia es mayor de motivar, ¿no? Y ese resultado se ve, por supuesto, en las sentencias que se emiten. Ese resultado se ve en las sentencias. Hombre, en las sentencias también hay mucha diferencia de unas cortes supremas o constitucionales a otras, ¿no? No todas funcionan igual, ni mucho menos. Yo diría que la Corte Constitucional colombiana tiene un alto nivel. No todas tienen ese nivel. En fin, no es que yo no tuviese alguna crítica que hacer, y a veces se la he hecho. Por ejemplo, a la Corte Constitucional colombiana me ha parecido que en ocasiones, no digo que sea su práctica usual, incurre en activismo. O sea que va más allá de lo que yo creo debería ser la competencia de un juez constitucional. Pero en fin, su nivel argumentativo, yo diría desde el punto de vista técnico, es muy elevado, ¿no? ¿Esto es lo general? No, pero también, claro, el mundo del derecho es muy complicado y muy complejo. Yo te diría, una cosa es, por ejemplo, la argumentación de un tribunal constitucional y otro, por ejemplo, de un juez de baja instancia. Entonces, claro, hay cosas distintas. Incluso en materias también puede haber diferencias notables, ¿no? Y luego tenemos que darnos cuenta en esta complejidad del derecho. Claro, el derecho no solamente son los tribunales, es todos los órganos administrativos, ¿no? Y son todos los procesos de arbitraje y de mediación y de negociación, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿está muy presente la negociación, la argumentación? Yo diría sí, y se está poniendo mucho el foco en él. Pero bueno, una cosa es esa y otra cosa es, diríamos, la realidad. En términos generales yo diría que en nuestros países hemos mejorado, pero, en fin, habría muchos ejemplos de argumentaciones que uno diría es una mala argumentación, ¿no? Y de sugerencias de cómo argumentar mejor, claro. ¿Sí? ¿Qué tanto puede variar el enfoque argumentativo en razón de los cambios sociales que de forma rápida puede introducir nuevos elementos que se deban considerar? Bueno, sí, o sea, de que en el derecho muchas veces lo que ha ocurrido, y por eso es tan difícil,
establecer una definición, diríamos, a priori de que es un caso fácil y un caso difícil. Un caso fácil, es decir, que se argumenta pues, prácticamente mediante ese mecanismo del silogístico, ¿no? Y un caso difícil que requiere más. Y entonces la dificultad a veces es decir, ¿cuándo tienes un caso fácil y un caso difícil? Pues claro, no depende o no únicamente de lo que diga una norma, de que una norma puede estar redactada de tal manera que nos parezca ambigua, vaga o algo así. A veces la misma norma, el mismo tenor que resultó fácil de aplicar, ¿no? Era considerado un caso fácil, se convierte en un caso difícil. ¿Por qué? Porque hubo un cambio social. Entonces el cambio social pues lo produjo, ¿no? Entonces, sí. Hay muchos ejemplos de esto. Y claro, entonces ahí está el problema de que uno de los criterios, claro, de interpretación para los jueces es este, ¿no? Tener en cuenta las transformaciones sociales y que el significado de las palabras, etcétera, pues no es el mismo. Pero claro, ahí también hay un riesgo. Y el riesgo es que los jueces se vayan demasiado lejos y, por así decirlo, se olviden del tenor de la norma y atiendan únicamente a la problemática social y a la idea de cómo hacer justicia en este caso. Claro, el juez tiene que lograr siempre un cierto equilibrio. O sea que el legislador sí es el que tiene que intervenir en casos de que se produzcan un gran cambios sociales. Se supone que en principio es el legislador que tendría que modificar las normas, el juez no. Bueno, no puede trazarse una distinción tajante. El juez también tiene que ser naturalmente sensible a esto, pero de manera distinta. Tiene que lograr un cierto equilibrio y ver cómo puede hacer que su resolución sea una resolución acertada, digamos, justa, pero sin prescindir de los materiales autoritativos, digamos, del tenor, ¿no? de la norma. ¿Podría uno pensar que esos cambios llegan un poco tarde al derecho? Estamos muy ensimismados en lo que sí. tenemos. Esto se suele decir siempre, ¿verdad? Que el derecho llega siempre tarde. A ver, en un sentido es verdad y naturalmente tiene que ser así, porque el derecho es un sistema de regulación. Claro. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, naturalmente, pues la bioética, una cuestión en la que yo me he ocupado muchas veces. Pues claro, el derecho no iba a decirte nada, yo qué sé, sobre la maternidad subrogada antes de que fuese posible el manejo de esa técnica. O sea que hay una parte que es inevitable. Al ser un sistema de regulación de la conducta, naturalmente, se regula la conducta que existe, ¿no? Vas a regular lo que los marcianos, diríamos, puedan hacer en algún momento y en el caso de que llegase a ver marciano, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que esto a veces se entiende mal. Y lo que decía, entonces el derecho siempre es conservador y nunca es capaz, diríamos, de dar una respuesta adecuada a los problemas. Y bueno, no. Y entre otras cosas también porque el derecho son muchas instancias y es muy complejo. Y el derecho también es un factor de transformación social de primera magnitud. O sea que, por ejemplo, la globalización no hubiese sido posible si no fuera también por el derecho. O sea, los cambios que se han producido han afectado al derecho, pero al mismo tiempo el derecho, ciertas instituciones jurídicas han hecho posible, digamos, los cambios, ¿no? Yo qué sé, el derecho mercantil y el capitalismo. El capitalismo produjo el derecho mercantil, sí, pero al mismo tiempo todas estas instituciones son las que hicieron posible el desarrollo del capitalismo, ¿no? O sea, que es más complejo y quiero decir que si se ve. Y para mí ese es uno de los problemas que es muy importante, ¿no? Los filósofos y los científicos sociales, sin formación jurídica, tienden a ver a los juristas un poco por encima del hombro. Y tienden a pensar que el derecho juega un papel menos importante del que realmente juega y que su papel es únicamente conservador, y además conservador a destiempo, porque llega tarde. Así es. No es así. El derecho, por un lado, naturalmente que es un mecanismo de regulación, pero el derecho tiene mucho que ver con todos los grandes cambios que se han producido, sin ir más lejos. Pensemos en las declaraciones de derechos, claro. Es decir, eso luego, hombre, uno diría, la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa o antes de la Revolución Americana no surgen de la nada.
surgen de cambios sociales, todo lo que se quiera, pero a su vez ellos contribuyeron a grandes cambios sociales, o en el caso de nuestras constituciones, lo mismo. Así es. Lo mismo. O sea, que por eso decía, mi preocupación es que los intelectuales sin formación jurídica, sobre todo, claro, los que se ocupan de cuestiones sociales, se den cuenta que necesitan una formación jurídica, porque si no, nunca van a poder entender lo que es la sociedad, ¿no? Profesor, para terminar, leyéndolo, usted afirma que el poder del Estado no está justificado en la norma y en los procedimientos, sino en los principios y valores que lo justifican. Mi pregunta ¿es esta una realidad aplicada en los sistemas actuales o en realidad la norma y el poder desbordado del Estado se imponen creando un desequilibrio? A ver, una de las funciones del derecho es justificar el Estado, justificar el poder. Es un componente fundamental de lo que llamamos el Estado de Derecho. O sea, que el poder político esté controlado por el derecho y cumpla, diríamos, las normas jurídicas, ¿no? Correspondientes y tal. Ahora, hoy vivimos en una situación, diríamos, muy compleja, porque hasta hace relativamente poco, yo qué sé, si pensamos en un autor como Kelsen, para Kelsen el derecho era el derecho del Estado, incluso para él eran dos conceptos, diríamos, superpuestos, ¿no? Coincidentes, el derecho y el Estado. Hoy ya no es así. Además del Estado están, diríamos, los órganos y los mecanismos de poder inferiores al Estado y superiores al Estado. Entonces esto se nos complica mucho. Hoy el poder no reside exclusivamente en el Estado. Incluso uno podría decir, ¿no?, que el aspecto de poder que más puede afectar a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, ¿no?, de un ciudadano cualquiera del siglo XXI, pues no son decisiones que se tomen en su Estado, en el Estado en el que cada uno viva. Se toman, digamos, en otros lugares. Ese es el gran problema. Digamos que hoy no es que los Estados hayan dejado de tener poder, por supuesto, pero el poder de los grandes conglomerados económicos, pues incluso es capaz, digamos, de actuar para influir en las normas del Estado, pero además directamente, digamos, toma decisiones que afectan más a la vida, por ejemplo, de los ciudadanos, de lo que puede ser muchas veces lo que haga el Estado, ¿no? En el caso europeo, de un país como España, ya desde hace mucho tiempo se sabe que más de la mitad de las normas en vigor no tienen su origen en el Estado, en España, sino en la Unión Europea. O sea que hoy, en ese sentido, el mundo se nos ha complicado. El poder es un poder que aparece por muchos lados, ¿no? El soberano ya no es el soberano estatal, ya no es el Leviatán de Hobbes, ¿no? Es un poder soberano difuso, diríamos. Y ese es uno de los grandes problemas, claro, de cómo hacer frente a esto. Porque, claro, las instituciones del Estado de Derecho funcionan donde funcionan dentro del Estado, pero, digamos, no fuera. Y los mayores poderes, en muchísimos aspectos, residen fuera, ¿no? Profesor Atienza, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros. No, encantado. Muchas gracias. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.